Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes este lunes 14 de julio del 2025 aquí en la Mesa Política. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y me da muchísimo gusto que nos acompañen en una emisión más. Y recordarles nuestros números de cabina 5535084761. También recordarle que nos pueden encontrar a través de las distintas redes sociales, tanto en Facebook como en X, como CIMAC Noticias, y le invito a que use estos dos hashtags que hemos abierto para usted, que son CIMAC Radio y Periodismo Feminista, para que nos pueda pues hacer llegar sus comentarios, sus opiniones, proponernos programa, lo que usted guste hacernos llegar será muy bienvenido. Y bueno, también recordarles que todos los jueves a las 11 de la mañana a través de la frecuencia de 97.3 de FM en esa radio hay una retransmisión de este programa, pero además hoy estamos muy contentas y saludamos a dos estaciones hermanas que se suman a transmitir simultáneamente este programa de la Mesa Política, y me refiero a Radio Monarca 106.7 de FM, que está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo, y también saludar a Radio Jocos 106.9 de FM, ubicada en el municipio de Jocotitlán, aquí en el Estado de México. Así que gracias a ambas estaciones por sumarse a esta apuesta de colocar en el centro las voces, la reflexión, el pensamiento de las mujeres, porque por supuesto que también tenemos pues eso, que buscar los espacios para poder amplificar el pensamiento y la voz de las mujeres. Y bueno, déjeme decirle que la semana pasada ya el Comité de Expertas de la CEDAW dio a conocer 90 recomendaciones al Estado mexicano. Y para hablar de eso, pues Angélica de la Peña, te damos la más cordial bienvenida. Imelda Marrufo, nuestra analista, le mandamos un abrazo grande a Marta Tagle, que en esta ocasión no puede estar con nosotras. Pero Angélica, ¿cómo ves tú las 90 recomendaciones que hace el Comité de Expertas de la CEDAW? ¿Qué te dice a ti lo que estamos leyendo en esas recomendaciones? Buenos días, querida Lucía, Imelda, equipo de CIMAC, y por supuesto damos la bienvenida a estas dos estaciones de radio, Monarca y Joco. Bienvenidas a esta mesa política organizada por CIMAC. Bueno, a tu pregunta, querida Lucía, mira, hay que tomar en consideración que todo el sexenio pasado México no hizo ningún informe ante el comité de la CEDAW, porque, bueno, tocaba el 22, pero en ese año estamos con el problema de la pandemia y se pospuso 2 años, y el 24 tampoco lo hizo el presidente López Obrador, y entonces ahora con la presidenta Sheinbaum pues le toca informar todo este rezago del sexenio pasado, que fue un desastre. No estamos descubriendo el hilo negro, todas sabemos, porque lo hemos dicho durante los 6 años, el retraso, el atraso, la poca atención o nula atención a los reclamos que se han venido haciendo para que México cumpla con los tratados internacionales de los que forma parte. De manera relevante, hoy estamos hablando de la CEDAW, sus siglas en inglés, esta Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que obliga al Estado mexicano a cumplir con cada uno de sus 16 artículos específicamente, que plantean una serie de derechos que son indispensables para lograr, para garantizar que las mujeres de todas las edades, de todas las condiciones, sean realmente sujetas de plenos derechos. Pero eso no se cumplió. Entonces tienes un rezago de recomendaciones anteriores, pero aparte de todo el sexenio López Obrador, que reiteran pues lo mismo que reiteraron en el último informe. Pero además hoy llama la atención sobre varios rubros que por desgracia, han enfrentado un descuido. Yo digo que un descuido, pero también una falta de atención premeditada, porque al presidente López Obrador no le interesaban
ni cumplir con los tratados internacionales y por supuesto tampoco cumplir con esa parte de la Constitución que señala que México forma parte y todos los tratados internacionales en el derecho internacional de los derechos humanos, salvo que haya alguna observación específica a la hora de firmar un tratado, a la hora de aprobar un tratado internacional, México tiene que cumplir. Los tratados son ley también, inscrita y reconocida y planteada de manera muy clara en la Constitución. No es que estemos hablando de una situación que si quieres lo cumples o no. Forma parte de del marco constitucional, forma parte del Estado de Derecho que hemos construido y sobre todo las mujeres hemos sido enfáticas desde hace muchísimos años en que estos tratados permitan que el Estado mexicano efectivamente logre mejores condiciones de vida de todas las mujeres, sin excepción, y por supuesto, como lo señala la CEDAW, sin ninguna forma de discriminación. ¿Cuáles son esos rubros que son ahora de mayor preocupación? Bueno, lo dice muy claramente, la trata de personas, especialmente de mujeres, niñas y niños, que ha venido creciendo, que es un delito grave, está constituido, lo hemos dicho muchas veces, en las peores formas de violencia contra las mujeres. Es un delito muy grave que, por desgracia, también es muy invisible y tiene una corresponsabilidad no solamente de quienes participan directamente, sino quienes lo permiten y además están coludidos por aquiescencia o por comisión directa para que estas redes de trata con diversos fines de explotación hagan de las suyas contra las mujeres y cada vez más pequeñas niñas y adolescentes. Además, sigue llamando la atención sobre la poca atención al reclamo de otra violación grave a los derechos humanos, que es la desaparición forzada. Y de manera muy clara señala que el Estado tiene que apoyar a las madres buscadoras. Creo que, y eso te compete mucho a ti, sigue reafirmando que las mujeres periodistas y las mujeres defensoras de los derechos humanos cada vez están en mayor vulnerabilidad y también hace recomendaciones muy concretas para apoyar y evitar que sigan creciendo estos delitos contra las mujeres periodistas y las mujeres defensoras de derechos humanos. Creo que es importante señalar que además de reafirmar reiteradamente en cada informe desde 1998, el comité de la CEDAW sigue llamando la atención sobre la violencia contra las mujeres. Por desgracia, hay más asesinatos. El tipo penal del feminicidio lo señala muy bien nuevamente, que tiene que tener unificación en su definición como tipo penal en el ámbito federal, pero también en las 32 entidades federativas. No es así. Me parece que sí tenemos la obligación de insistirles a los congresos locales que faltan a que unifiquen su tipo penal de feminicidio. En fin, me parece que todas estas recomendaciones que tú bien señalas son cada una de ellas, estas 90, están interrelacionadas en una cuestión muy importante que yo efectivamente menciono en mi artículo. Que bueno, se felicitó que hay una Secretaría de las Mujeres. Por fin logramos que haya una Secretaría, pero si esta no está impactando con sus propuestas claras, precisas, contundentes, que se inscriban en el cumplimiento de estas recomendaciones en el ámbito del gabinete, si en el gabinete no se está tratando en un punto específico de esa reunión que se supone tienen cotidianamente, porque así lo señala la ley, con la presidenta al frente de ese gabinete, entonces si no se analizan estas recomendaciones ahí, para que haya una respuesta del Estado, porque ese es el asunto que hay que definir con claridad. No es que le toque solamente a la Secretaría de las Mujeres, es recomendaciones al Estado mexicano. Y el Estado mexicano tiene que responder ¿cómo? Pues con un gabinete debidamente sentado cada una de las secretarías para que se retomen las recomendaciones y se especifiquen cuáles tienen que ser políticas interrelacionadas entre sí. Si no, pues será una secretaría solamente para darnos el avión
será una secretaría que no trasciende, decorativa, y me parece que ya basta de seguir simulándonos a nosotras las mujeres, dándonos el avión, repito, respecto de que llegamos todas cuando en realidad estamos enfrentando un retroceso en nuestros derechos que poco a poco habíamos ganado. Por supuesto, no dejo de mencionar que hubo una preocupación muy específica, novedosa, porque ahora enfrentaron una nueva realidad de un poder judicial que simplemente desapareció. Eso también lo señaló el COSEDAW. Pues temas importantes que están, Imelda Marrufo, ahí colocados en este tejido que se hace de preocupaciones y recomendaciones también, Imelda. Sí, claro, por supuesto. Bueno, pues quiero saludar a quienes nos escuchan, querida Lucía, Angélica, pues también sumarme a saludar a Radio Monarca y a Radio Foco y a las y los compañeros que nos escuchan en las diversas entidades del país y que comparten esta transmisión a través de las redes sociales. Diría en torno específicamente al tema que hoy nos compete esta mañana, que es un tema muy amplio, queridas Angélica, Lucía, porque realmente si vemos todos los apartados en los que se organiza estas recomendaciones, Lucía, realmente son temas que hay que analizar a profundidad. A mí me parece, sin embargo, ahorita en esta pincelada que tú invitas también a que podamos abordar, yo quisiera recalcar algunos como tres temas o cosas muy claves para que nos pudieran, digamos, quedar de lo que yo alcanzo, digamos, a ver, además de lo que ya Angélica también ha señalado y que por supuesto publica y nos comparte hoy esta mañana, decir que un elemento que me parece que es muy fuerte en estas recomendaciones es el tema de mujeres, paz y seguridad. O sea, me parece que es un tema relevante porque además debo decir que leídos los diferentes informes alternativos que se presentaron, hay informes sobre esta materia, Angélica, Lucía. Y desde ahí, bueno, de hecho, la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Red Mesa hicimos un informe solamente, digamos, sobre esta temática y me parece muy interesante cómo la CEDAW le dice al Estado mexicano, oye, no has cumplido pues con tu programa en el 2000, en el 2020, en enero, el 11 de enero, si mal no recuerdo, se publica por Olga Sánchez Cordero este programa nacional y finalmente pues le cuestiona el tema de cuáles son los avances o lo que se está haciendo en ese particular. Y digamos, es congruente con las preguntas, Lucía Angélica, que les hicieron en aquellas sesiones. Si te parece, lo dejamos ahí para no cortar la idea y vamos a un corte de estación para que regresemos a seguir profundizando, porque efectivamente este es uno de los temas nodales que tiene estas recomendaciones que hace el Comité CEDAW a México y que habrá que darle seguimiento. Vamos a un corte de estación, no se vaya, volvemos aquí a su mesa política. Aquí en la mesa política, un poco nostálgica la música. Esa canción que escuchamos son Las Curanderas de Laura Murcia, así que eh, va como en el tono de los días grises que hemos tenido aquí en la Ciudad de México y en varios lugares del país. Recordarles nuestro número telefónico 5535-084761. También nuestras redes sociales como CIMAC Noticias nos puede escuchar a través de Facebook y X y también nos puede hacer llegar sus comentarios usando estos dos hashtags que hemos abierto para darle seguimiento a la conversación, CIMAC Radio y Periodismo Feminista. Y gracias a las radio hermanas que se han sumado, Radio Monarca y Radio Joco, en esta transmisión en vivo. Saludos a sus audiencias y también a Enesa Radio todos los jueves a las 11 de la mañana a través del 97.3 de FM. Así que ahí estamos también llegando a otros lugares. Decía Imelda Marrufo, el tema de paz y seguridad, que es un tema muy importante que el comité recupera precisamente y en el contexto en el que vivimos en este país es más que trascendente, Imelda. Sí, por supuesto, querida Lucía, y bueno, pues a las personas de Radio Foco y Radio Monarca comentarles también que efectivamente es un teje sumamente importante
cómo se aborda la construcción de la paz en en estos nuevas maneras, ¿verdad? En las que, por supuesto, el Estado mexicano había como intentado pensar en algunas acciones, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que yo quiero plantear, el punto que me parece fundamental, es que le está diciendo, tú estás en unas mesas de seguridad, que todas y todos sabemos, pero allí no están participando las mujeres de los espacios de sociedad civil, Lucía. Eso me parece que es un elemento que hay que retomar clarísimo, porque es un llamado de atención. Luego me sigo con otro punto. Dije que nos daba solamente para dos, tres ideas, y yo sí quiero recargar todo el peso, que ya lo dijo muy bien Angélica, que tiene como columna vertebral el Poder Judicial, Lucía. Porque además le dice la CEDOC, necesitamos que nos garantices, digamos, entendemos y sabemos que vas a hacer capacitaciones, pero lo que queremos es que nos garantices la independencia judicial, y ese pues es el gran tema que hemos venido cuestionando en varios espacios, Lucía. Me parece también que un elemento clarito que yo lo quiero dejar es el cuestionamiento que le hace a los juicios abreviados. ¿Qué es esto, Lucía? Pues es entendible y necesaria esta figura de los juicios abreviados en los procesos, digamos, de justicia. Y es entendible y es necesaria en ciertos casos, pero no que se abuse de ella. Y yo recuerdo desde hace años atrás, inclusive en algunos espacios que me invitaron con la Red Nacional de Refugios, y además nosotras lo hemos planteado, ¿cómo se abusa de esto? ¿Por qué se abusa de esto, Lucía, Angélica? Porque es mucho mejor irte a un juicio abreviado que hacer una investigación. Es mucho mejor, digamos, hacerle una oferta a una persona imputada, un imputado, que es de pocos años de prisión, con tal, digamos, de que acepte esta negociación. Y el Estado mexicano, es decir, las fiscalías, no tener que acreditar en un proceso penal de esta persona. Pero entonces esto nos lleva a que las personas imputadas o quienes han cometido diversos crímenes, Lucía, salgan pronto de las prisiones. Y ese es un tema que nosotras no queremos ni que las víctimas quieren. Sin embargo, esta figura, y muchas veces se ven obligadas, Lucía, a aceptar incluso las mismas víctimas. Yo dejaría, digamos, este tema y colocaría de nueva cuenta subiendo dos instituciones ahí claves. Una es que brilla por su ausencia la CNDH en esta participación de Ginebra, Lucía. Tú recordarás muy bien, porque además estuvimos en varios procesos juntas y hemos estado ahí, que en el 2018 sí hubo una participación de la cuarta visitaduría, ¿no? De la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue la primera vez que se hizo este ejercicio, y a mí me pareció muy significativo, inclusive acompañó alguna reunión Alda Facio. Hoy en día, no solo brilla por su ausencia, sino que en las observaciones están clarísimas el cuestionamiento, como ya lo dijo Angélica de la Peña. Y retomo de nueva cuenta, Angélica, si me permites, tú lo dices en tu artículo, pero yo quiero señalar que cuando plantea y reconoce, porque hace varios reconocimientos que me parece que son valiosos, porque allí están, Angélica, parte del trabajo que se ha hecho también en el ámbito legislativo. Ustedes, otras legisladoras y sociedad civil, le hacen reconocimientos en avances legislativos, pero sobre el mecanismo de adelanto para las mujeres, que dícese, estamos hablando de la Secretaría de las Mujeres, cuestiona y dice, a ver, se hizo un cambio a esta reforma, pero no consultaste a la sociedad civil. Pero además preocupa no solamente la capacidad presupuestaria, sino también técnica. Y también el hecho de qué manera incluyes en la toma de decisiones de varios, digamos, aportaciones, pues a las víctimas. Y finalmente también yo diría para lo que tú también quieras plantear, Angélica, al respecto, que el eje de defensoras y periodistas con madres buscadoras, que a mí me encanta, Lucía, cómo reconoce el trabajo de defensa en las comunidades de las defensoras, que diríamos, ¿no? Y es parte de lo que hemos ido construyendo, no necesariamente tienen un título o una profesión, pero que hacen de muchas cosas en el ámbito popular, comunitario y territorial,
y que se les debe de reconocer tal y como lo hemos planteado y lo dice la CEDAW. Entonces me parece que allí este componente, este elemento que tú sabes, Lucía, que se empezó a plantear por primera vez en el 2012, el hecho de que digamos, ahora se siga retomando con más fuerza, pues yo veo que es uno de los elementos que hay que tomar máxime, que quiero llamar la atención, nada más, ¿cómo ves tú esto, Angélica? Que le da 2 años, ¿verdad? Para que en 2 años el Estado mexicano informe sobre violencia contra las mujeres, sobre mujeres periodistas y defensoras, en cuanto a la situación también de contextos de salud, y algunos puntos específicos que coloca. Y yo agregaría a esto, mi querida Angélica, si me permiten, e Imelda, me parece que hay tres elementos nodales que repite las recomendaciones y preocupaciones de la CEDAW. Uno es la autonomía institucional, no solamente del Poder Judicial, de la propia Secretaría de las Mujeres, en términos, y lo dice claramente, es una preocupación que esta Secretaría no tenga autonomía para desarrollar la política de gobierno en todas las dependencias del Estado mexicano. La eh, transparencia en la información me parece que es otro de los elementos que coloca y ahí recupera lo terrible de la desaparición del INAI, es decir, con qué calidad de información la ciudadanía va a poder contar. Y el tercero, como nodal, es los recursos. Realmente, ¿con qué recursos se está desarrollando la política de igualdad en este país? Y especialmente qué tanto esa independencia que tendría que tener la Secretaría de las Mujeres para poder colocar en el centro, pues, su deber, que es la vida y la integridad de las mujeres, mi querida Angélica de la Peña. Sí, bueno, la Secretaría de las Mujeres está integrada en el marco de la Ley de la Administración Pública Federal. Como un precepto que siempre se ha reiterado en los últimos planes nacionales de desarrollo, es que haya lo que el propio CONCEDAW menciona como relaciones interinstitucionales, es decir, que las instituciones, independientemente de cuál sea su origen, como Estado tienen que dar una respuesta. Me parece que eso es muy importante que se lea así. Es decir, no es que el presupuesto esté desligado de las necesidades que tiene el Poder Ejecutivo, ¿sí? No es que los estados que son soberanos no tengan, porque así es, recursos que vienen desde la federación dedicados a tratar, a atender todos estos reclamos que se hacen, que son desde este enfoque interinstitucional, pues estás hablando de una cruz, ¿sí? Es decir, estás hablando de los tres poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno. Y en ese sentido me parece que no se ha entendido por parte de las instituciones eso, y yo no veo en esta Secretaría de las Mujeres, con todo respeto, que haya una avance en la integración de quienes están ahí al frente que muestren esta expertise. Por ejemplo, tú lo señalas muy bien, Imelda, cuando está haciendo señalamientos que son fundados totalmente respecto a los juicios abreviados, me parece que es importante rescatar lo que la ley dice. Es decir, y para que vaya en congruencia también en el impacto en la Procuraduría de Justicia y en el impacto de lo que tiene que resolver la o el juez. Y es que frente a la violencia contra las mujeres no hay reconciliación. No hay de que te sientes como si existen en otros delitos, en el marco del sistema garantista de buscar una reconciliación. Pero hay otra cosa también, no se necesita reiterar el hecho para que tú puedas definir como autoridad la calificación de la gravedad del hecho, ¿sí? Me parece que estos elementos están inscritos y forman parte de manera sustantiva a que dé como consecuencia que los juicios no tengan que ser abreviados, porque pues está faltando a estos dos preceptos que yo acabo de mencionar. ¿Por qué?
porque se está analizando la enorme desventaja histórica de las mujeres respecto a los hombres. No pueden ser tratados igual que los hombres, por más que los machos nos digan que somos iguales y que la ley debe ser aplicada de igual manera para mujeres y hombres. Pues no, no es así. No es así porque las mujeres sufrimos una discriminación ancestral señalada precisamente, documentada de manera sustantiva, precisamente en el COSEDAW. De eso trata el COSEDAW. Y entonces me parece que el comité acierta a hacer estos señalamientos y, por supuesto, su preocupación respecto a la desaparición del INAI y otras instituciones autónomas. Y, por supuesto, también, por cierto, la falta de recursos para garantizar la igualdad. Y yo agrego que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como bien menciona Imelda, pues no sirve para nada. Y hoy estuvo ausente y quién sabe qué iba a tener que decir, porque pues no podía decir absolutamente nada. Las mujeres ahí no existimos en esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No de derechos humanos, de los derechos humanos, porque hay funcionarias de la CNDH que ni siquiera saben cómo se llama su comisión. Ah, bueno, es parte de lo que estás señalando, claro, por supuesto, cuando además en esta reflexión que hace el COSEDAW, habla también de la preocupación de la militarización de la seguridad pública y los efectos negativos que puede tener en la vida, en los derechos humanos de las mujeres. Esto es parte, lo que yo veo también es que los 46 informes que hicieron llegar las organizaciones tuvieron eco en cada una de las expertas, porque ahí están los cuestionamientos señalados. Por más que el Estado mexicano intentó hacer aparentar que nos había ido muy bien, ¿no? Con este video de todas excelentes y bla, 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 ahí están los cuestionamientos que las propias organizaciones colocaron. Vamos un corte de estación, volvemos a Mesa Política. Saludos a Antonia y a tía Car, también por estar conectadas con nosotras. Vamos a un corte. Tiempo al tiempo de Laura Itandewi es parte de la canción que escuchamos. Recuerde, 5535084761. Saludos a nuestras estaciones hermana en esa radio, Radio Monarca y Radio Joco, que se están sumando también a esta transmisión. Y decíamos, o sea, cómo el COSEDAW recupera las preocupaciones que la sociedad civil va colocando a través de estos 46 informes. Y bien lo señala Angélica e Imelda Marrufo, uno de los grandes temas que se coloca ahí tiene que ver con el incremento de violencia contra las mujeres. Pese a todo lo que las recomendaciones anteriores, pese a todo lo que el Estado mexicano fue a informar, señala las expertas, hay un incremento de la violencia contra las mujeres. Los resultados de las políticas están desarticuladas, hay poco seguimiento, etcétera. Y parte de esta, mm, de esta falta de prioridad en la vida de las mujeres lo vivimos en días pasados en Sonora, por colocar este terrible tema del feminicidio de una madre y sus 3 hijas, que ha movilizado el día de ayer una marcha de más de 2000 personas en Hermosillo exigiendo sanciones acorde a lo que está ocurriendo en la entidad, no más simulación. Y me llama la atención que, bueno, fue la presidenta a Hermosillo, bueno, a Sonora, y ni una palabra de esto que ocurrió en aquel estado. Estuvo con el gobernador, con el pueblo yaqui, pero silencio ante este terrible hecho que, pues, el día de ayer la sociedad de Hermosillo, pero en general del país, ha, digamos, colocado en el centro de la luz pública, haciendo un llamado también a las autoridades de parar la violencia feminicida en este país, Angélica de la Peña, acorde a las propias recomendaciones que hace el COSEDAW.
Bueno, pues es que insistimos que ciertamente hay políticas totalmente desarticuladas, como señalas, Lucía. Es decir, si no hay una respuesta desde el Estado, y entonces tenemos que dirimir, a ver, ¿qué estamos diciendo cuando decimos desde el Estado? Pues desde todas las instituciones, insisto, entre los tres poderes y entre los tres órdenes de gobierno, es esta cruz planteada y especificada además que caracteriza nuestra Constitución. Y los organismos autónomos forman parte de esta conglomeración de lo que nosotros definimos como Estado mexicano. Y ciertamente las organizaciones de la sociedad civil, con sus informes sombra, pues están poniendo el punto sobre la I respecto de precisar los informes, actualizar el estado de cosas respecto a los derechos de las mujeres y las niñas, y también están haciendo énfasis en la simulación. Ahí la evidencian. Y me parece que por eso en el marco de Naciones Unidas tenemos este equilibrio en todos estos organismos multilaterales en donde el Estado, el gobierno informa, pero tienes a los informes sombra de las organizaciones de la sociedad civil. Y en México hay una gran cantidad de organizaciones civiles de mujeres de distinta característica que a la hora de informar, todas se ponen de acuerdo, más allá de su propia característica o tendencia o qué sé yo, todas nos ponemos de acuerdo porque ponemos en el centro los derechos humanos de las niñas y de las mujeres, de todas las edades, de todas las condiciones. Y nos parece que todo lo que se ha logrado en la Constitución y en su marco jurídico, y todos los tratados que nos obligan, que nos vinculan al derecho internacional que México, que el Senado de la República ha aprobado, no pueden seguir estando como letra muerta. Y entonces escuchas una serie de discursos demagógicos que no corresponden a la realidad, y claro que las organizaciones de la sociedad civil están todas esperando en qué momento van a intervenir para que den su opinión, que les es tomada por parte del comité de la CEDAW. Y efectivamente las recomendaciones que hace el comité al Estado mexicano, no solamente a la Secretaría de las Mujeres, no nos equivoquemos con eso. La Secretaría de las Mujeres es una institución más que tiene una especialidad, pero su especialidad tiene que verse en su trascendencia, insisto, en el marco del gabinete, insisto, en el marco de la política gubernamental para atender los problemas ancestrales, graves muchos de ellos, que afectan a la mitad de la población de este país. Y hoy más que nunca, insisto, por la desatención que hubo en el sexenio pasado. Entonces tienes un retroceso muy grave que cuesta mucho más trabajo hacer entender, romper inercia, sobre todo cuando es el mismo partido el que está gobernando, porque entonces se cierra y siente que lo estamos atacando políticamente. No, las organizaciones de la sociedad civil son diversas, plurales, hay personas, mujeres de todos los pensamientos políticos y sin partido. Entonces, pero todas estamos unidas en un objetivo. El gobierno de Claudia Sheinbaum tiene que desprejuiciarse de las organizaciones de la sociedad civil y ordenar que la valoración de estas recomendaciones que ha hecho el COSEDAW ciertamente siente a esas organizaciones de la sociedad civil que dieron sus informes a Ginebra. No las organizaciones que simulan que no, que tienen alguna situación de desacuerdo, pero van a ir ahí a avalar, a hacer decoración, aplaudidoras. No queremos eso, porque la secretaria llega a México y dice, voy a convocar a las organizaciones de la sociedad civil, a las mujeres. Pues sí, pero ni a Imelda la han invitado, ni a ti tampoco, a mí menos, y a otras compañeras que conocemos con las que tratamos todos los días, tampoco las han invitado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De pura simulación. Por eso yo agradezco mucho, querida Lucía, que tú con tu determinación, con CIMAC, estén dándole voz a estos planteamientos que estamos haciendo aquí nosotras,
Imelda Marta, que hoy no está, pero estoy segura que está totalmente de acuerdo con lo que hemos planteado, y por supuesto su servidora. Necesitamos también vindicar la libertad de expresión. Totalmente, o sea, colocar la voz de las mujeres es muy importante en los medios de comunicación para ir haciendo la reflexión plural de lo que aquí tiene que ver con el 52% de la población que somos las mujeres, somos la mayoría de la población en México. Imelda Marrufo, me parece que nos vuelve a señalar también el tema de la justicia que tú ya lo colocabas, ¿no? No a la conciliación entre agresores y víctimas, no al abuso de los juicios abreviados. Y otro de los elementos que coloca el COSEDAW y que tú lo estabas planteando en términos de la independencia del Poder Judicial, pero también la falta de perspectiva de género para avanzar en las resoluciones que esta instancia tendría que tener, mi querida Imelda. Y cuando vemos lo que ocurre en Hermosillo, nos recuerda que esto puede estar ocurriendo en cualquier lugar del país, porque aun cuando se tienen las alertas, que en el caso de Sonora tienen alerta en 6 municipios, uno de ellos Hermosillo, la política que tendría que desarrollarse, y tú la conoces muy bien, Imelda, no es acorde a las realidades que estamos viviendo las mujeres en diferentes lugares del país. Sí, Lucía, la verdad es que este tema, esta situación, esta historia, Lucía, del asesinato de Margarita de días pasados, y también de sus tres pequeñitas, una niñas entre 9 y 11 años, para quienes no han leído un poquito la nota, Lucía, fue asesinada Margarita. Y digamos en el tramo, digamos, de la carretera muy cerquita de Hermosillo, entre Hermosillo y Guayaquil, quienes ubican por ahí, se encontró el cuerpo de Margarita, y digamos pues a cierta distancia se encontró los tres cuerpos de las niñitas. Y la noticia se dio, Lucía, porque según se refiere en un portal de estos de publicaciones sobre criminalidad organizada, y hubo un mensaje, pero también Cecilia, de las madres buscadoras de Lucía, buscadoras pues por la paz, ella refiere que recibió una llamada, y la llamada justamente ese día sábado le dicen que hay unos cuerpos. Dice Ceci que ya no preguntó si son hombres o mujeres, que recibió una llamada en la mañana y a las 2 de la tarde, y se fueron a buscar en esa zona donde les habían indicado que los datos eran consistentes, y que cuando llegó Lucia estaban las tres niñitas. Veo una escena terrible, porque además dice que la que se miraba como más grandecita tenía abrazaditas a sus hermanas. Esa es una situación, por eso ha conmovido mucho, y además pues con un disparo, digamos, de gracia, ¿verdad? En estas niñitas. Pero Lucía, yo quiero recordar también lo que sucedió con Keila Nicole, y también expresar la solidaridad para con su familia, que es esta chiquita de 13 años de edad, Lucía, asesinada por un adolescente de 16 años allá en Rosario, al sur de San Quintín. Y también es un macabro asesinato, hallazgo. La niña fue asesinada, además de ser asesinada, Lucía, se le desmembra el cuerpo, y esto es una situación terrible. Y cuando se indaga, en este caso sí hay, digamos, una persona probable responsable, que es un adolescente de 16 años, pues él dice que se inspiró en una serie, digamos, de las series que están, ¿no? Digamos, populares. Y que esa serie le inspiró pues para hacer este desmembramiento del cuerpo, y dentro de sus cosas que se le localizan, Angélica, pues era como todo el patrón de cómo iba a ser. Entonces, aquí también hubo una marcha, y lo que quiero llamar la atención, Lucía, también con la CEDAW, que respecto aquí mismo el comité CEDAW dice que se tienen que eficientar los protocolos de búsqueda inmediata, el protocolo ALBA, estos protocolos inmediatos, Lucía. La familia refiere que se le puso una denuncia,
y que le dijeron que se esperara en el ámbito municipal 72 horas de nueva cuenta, Lucía. Esto no puede seguir pasando. Yo creo que allí se tendría que hacer una investigación de qué autoridades refirieron que se esperaran 72 horas, porque la tía y la madre y toda la familia y toda la comunidad dicen que estas horas hubieran sido cruciales para poder localizársele con vida, toda vez que ella mandó un mensaje telefónico pidiendo de alguna manera, pues expresando de alguna manera la preocupación y la situación que estaba viviendo con este jovencito que se le hacía raro. Y que coloca varios temas, esto que tú estás recordando y reconstruyendo, mi querida Imelda. Las personas no buscan a la autoridad, buscaron a la buscadora, sabiendo que ellas sí se iban a mover, y es gracias a la labor de las buscadoras que ubican el cuerpo. Las armas de fuego en este país siguen circulando a diestra y siniestra con los resultados que se tiene. Uno de los informes Sombra señala precisamente el incremento de feminicidio por armas de fuego en nuestro país. Y el otro tema tiene que ver con esta construcción violenta de la masculinidad. Jóvenes de 16 años que están haciendo estos crímenes y que no es el primero que vemos, por desgracia, pero que ¿dónde está nuevamente esta formación integral libre de estereotipos, que garantice una vida libre de violencia para las mujeres? Ahí está la ausencia del Estado mexicano, como ya nos lo señaló Angélica de la Peña. Vamos a ir a un corte de estación. Saludamos también a Graciela Ramos y a Susana Gil por estar conectadas también esta mañana. Volvemos, no se vaya, seguimos en la mesa política. Lo que escuchamos es Doña Justicia, a propósito, ¿verdad?, de Brieda Ojeda. Recuerde nuestros números de cabida 5535-0847-61. Saludos también a nuestras radios, a Radio Joco y a Radio Monarca, y también en esa radio por estar esta mañana acompañándonos, y cada lunes lo estarán. Saludos hasta Michoacán y el Estado de México, que son parte de las audiencias que están sumadas hoy en este espacio. Angélica de la Peña, tú fuiste como diputada en su momento parte de la comisión bueno, fuiste la presidenta de la Comisión de Niñez en el Estado en la Cámara de Diputados, y después presidenta también de la Comisión de Derechos Humanos. Contigo todo el tema de desaparición, buscadoras, colocó un tema muy importante, además, por supuesto, de defensoras y periodistas. Eras una legisladora, has sido una legisladora muy activa y congruente con su trabajo legislativo y conectada con las tareas que hay que colocar. Y este panorama que nos coloca Imelda nos hace también la reflexión de cómo se sigue educando a los adolescentes en esta violencia que puede generar estas escenas tan escalofriantes como ella nos lo planteaba. Bueno, hay un descuido totalmente de garantizar una educación científica, una educación laica, una educación que se base en el respeto a los derechos. Me parece que la ley es una de las leyes reconocidas a nivel internacional más avanzada. Yo lo he dicho aquí en otras ocasiones, tiene un conglomerado de derechos, y luego tiene una parte sustantiva que es el sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes, que está estructurado a nivel nacional. ¿Cuál es el sentido de ese sistema? Justamente articular políticas que garanticen todos estos derechos de las niñas y los niños. Personas hasta los 18 años, porque así se concibe a una niña o un niño. Y el que tengas programas de televisión que están a la orden a cualquier hora de las niñas y los niños, no solamente en la televisión abierta, las telenovelas son horrorosas, que no hay horarios, o el caso del internet igual, la orientación a madres y padres para que sepan cómo poner los candados, para que haya programas que no deben ser vistos por las niñas y los niños. En fin, ¿hay una desatención de la educación? Sí. ¿Hay una desatención de lo que tiene que concebirse como el desarrollo social? Sí. Y también me parece que en los gobiernos con las características del que tenemos ahora,
las personas menores de edad no son importantes porque no votan, ¿no? Hay un padrón electoral muy claro de madres, de jóvenes, etcétera, etcétera, pero de niñas y niños no porque no votan, si no lo tuvieran también. De manera que lo que quiero decir es que este Estado no le importa a este país, quienes gobiernan, no le importan los niños y las niñas. No les importa, quitaron las escuelas de tiempo completo, la lucha de las madres y padres con niños con cáncer. El Seguro Popular ayudaba muchísimo a que la familia pudiera garantizar no solamente sus tenis, el uniforme, comprarlo, los útiles escolares, sino también orientaba a las madres para que tuvieran derecho a la salud. Es decir, abarcaba no solamente al niño que tenía la beca, sino también a sus hermanitos, hermanitas. Todo eso que, si bien podía mejorarse, hoy desapareció. Y por supuesto, tienes a las niñas y a los niños en donde sus propuestas, querida Lucía, porque logramos con la legislación desde que empezamos a trabajar en la Constitución, su artículo 4, el Instituto Federal Electoral, entonces también participaba la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además de la Secretaría de Educación Pública, pues organizaba elecciones de las niñas y los niños y hacían una propuesta integral de todos sus derechos para entregarlas a las diputadas, diputados, senadores, senadores, al gobierno, para decirles, a ver, esto es lo que criticamos y esto es lo que proponemos. Y lo decían con toda puntualidad, su preocupación sobre la seguridad, la preocupación sobre el medio ambiente como ninguna otra agenda construida por las y los niños respecto a su preocupación por el medio ambiente. Y, en fin, estos derechos de participación que se reconocen hoy ya no son tomados en consideración, menos los derechos de prevención o de protección. No hay condiciones de que las niñas y los niños estén gozando de todos sus derechos cuando tú tienes serios señalamientos de un gobierno omiso. Pues a quienes menos les hacen caso son a las niñas y a los niños. Si a nosotras que exigimos, que marchamos, que tenemos voz, no nos hacen caso, mucho menos a las niñas y a los niños. Y es una lástima porque sí hay compromisos que México había cumplido, también de recomendaciones del Comité de Derechos del Niño y de la Niña, si tú recuerdas, estos organismos internacionales que están ligados a la Convención sobre Derechos de la Niñez y que le señalan al Estado mexicano lo que debe hacer para garantizar todos estos derechos inscritos en la Convención, pero insisto, también en la Ley Nacional que hicimos en 2014. No existe. Y que CEDAW también lo está colocando en sus recomendaciones, ¿no? La preocupación en Sí, cuanto a la violencia contra niñas niñas. en este país, es decir, es parte de la preocupación también del comité de la CEDAW y en la marcha que se realizó ayer domingo en Hermosillo, uno de los reclamos es la ausencia de instituciones como CIPINA, de la propia Secretaría de las Mujeres, por supuesto, el Poder Judicial, en fin, hay un hartazgo también social porque la política de simulación cobra vidas, mi querida Imelda, cobra vidas concretas de sus ciudadanas independientemente de la edad que se tenga. Sí, claro, Lucía, pues la política de simulación es una política feminicida. Y desde ahí, fíjate, por cierto, comentarles que justo el sábado pasado, acá en Ciudad Juárez, donde me encuentro en estos momentos, fue asesinada un grupo armado, entró a una colonia, a una habitación y asesinaron a una niña, bueno, dentro de la rafagueada y en esta casa a la que se dirigieron mataron a una bebé de 7 meses, a una niñita de ocho añitos de edad y una jovencita de 19 años. Justamente lo que acabas de decir, Lucía, por este tema de cómo se mueven las armas con tanta ligereza. Por eso el tema de mujeres, paz y seguridad que yo colocaba al inicio de la situación, del reconocimiento que vivimos en una situación de conflictos armados, aunque no estemos en un estado de guerra declarada, ¿no? Esta parte de la que hacía referencia y pues por eso
cuando no hay un tema cuando no hay una prevención real, una política como se refiere en las diversas recomendaciones que a mí me gustó, Angélica, que esta manera de ir integrando con más fuerza, que remítase a lo que dijimos en las recomendaciones del 2018, y luego hace, ¿no? Dice, es decir, a todas las recomendaciones, a los artículos de la convención, digamos, si no queda claro, remítase y a estas recomendaciones generales. Entonces, a mí me parece que es muy interesante cómo lo construye, pues como lo de Naciones Unidas con toda la diplomacia del mundo, reconociéndole avances, pero muy clarita el mensaje, ¿no? Entonces, yo lo que quiero también aprovechar para comentar algo muy interesante, sobre todo en esto que vamos desgajando, Lucía, que nos estamos quedando cortas de tiempo para compartir cosas tan importantes. Decir, por ejemplo, que en toda esta parte del frente, de los diversos frentes contra la violencia vicaria, ¿no? Que tenemos en el país y que hubo informes sobre esto, digo, aprovechando que Graciela Ramos y otras más sé que nos están escuchando por ahí, decirles que efectivamente ese es un tema muy claramente señalado, cómo se señala que los tribunales civiles y familiares pues siguen sin aplicar no solo el interés superior de las niñas, de la infancia, con esta perspectiva de género, sino que también, Lucía, las madres que denuncian la violencia doméstica que se vive, la violencia familiar contra ellas, ¿no? Claramente son parte de los testimonios y de las pruebas de cómo sus hijos e hijas son instrumentalizados, Angélica, para perpetuar el abuso contra ellas. Y yo creo que esto le va a hacer mucho sentido a todas estas compañeras que han estado, como Graciela y otras muchos más, en estos frentes semana con semana, o a Yadira Cortés por casos específicos también de violencia vicaria que ella está acompañando. Entonces yo lo quiero remarcar porque pues es una hoja de ruta la CEDAW, finalmente, como lo hemos dicho, las recomendaciones también, el ámbito de los municipales no escapa de ser señalado también, Angélica, y finalmente de darle una muy amplia difusión a todas las instituciones para que se conozcan estas recomendaciones. Y bueno, pues Lucía, tú empezaste esta semana también invitándonos a plantearlo, creo que también desde sociedad civil, Angélica, pues todos los espacios más múltiples que podamos tener para poder difundir las recomendaciones y explicarlas de manera detallada, que además le dice a todos los poderes, ustedes deben de ser capacitados en esto y de integrar en sus resoluciones estas consideraciones, porque ya ni siquiera dice hay una escasez en los señalamientos de las sentencias y resoluciones y procesos judiciales que ustedes no nos nombran, ¿no? Por cierto, que les está haciendo un llamado de atención. Absolutamente. Y también señala, o sea, sí reconoce el incremento de mujeres presentes en la política, ¿no? Con la paridad en todo, pero también la ausencia de una actividad legislativa que vaya acorde precisamente a este contexto que estamos viviendo las mujeres en México. Angélica, antes de irnos, ya tenemos todavía 2 minutitos. ¿Con qué cerrarías esta conversación? Bueno, pues ciertamente creo que la preocupación respecto de el nulo funcionamiento del Congreso de la Unión, pues es a todas luces conocido y se nos informa todos los días cómo funciona. No hay esta mayoría calificada artificial que se han puesto en las dos cámaras del Congreso de la Unión. Han prácticamente borrado a las minorías, a los partidos pequeños, a los grupos parlamentarios que ni siquiera juntos pueden lograr un tercio, mucho menos inciden, porque no hay voluntad política, querida Lucía, no la hay, más bien lo que hay es la determinación de no hacerles caso. Y entonces, pues, ¿qué observamos? Pues es que no funciona el parlamentarismo en este país, no funcionan los preceptos de discusión legislativa, las comisiones temáticas constituidas para discutir las distintas iniciativas y los dictámenes, etc., no funcionan. Y entonces, violentando la ley reglamentaria del funcionamiento del Congreso de la Unión, pues simplemente llega una iniciativa de parte de la presidenta y en la noche misma ya la están programando al otro día para su votación. Es algo muy lamentable.
lo que está pasando con la cooptación del poder legislativo también. Entonces, estamos ante una crisis de Estado, ¿no? Porque los poderes Absolutamente. de la Unión ya están en manos de una señora. Así es, y creo que es parte de lo que tenemos que seguir revisando aquí en esta mesa política, desde esta mirada feminista, porque el planteamiento que coloca en el centro cada una de ustedes, Angélica, Imelda, Marta Tagle, pues es la vida y la integridad de las mujeres en el centro de lo que tendría que hacer el quehacer de la política en el Estado mexicano. Así que pues seguiremos aquí en la mesa política colocando este y otros temas. Gracias a Muriel Salinas también que está pues escuchándonos, viéndonos también a través de las redes sociales y como siempre se nos ha agotado el tiempo en esta ocasión. Nos escucharemos el próximo lunes. Agradecer a Lucero Zamora en la producción, Saraí Nicanor en la asistencia de producción, Marlene Galván quien hizo el guión y la selección musical. Yo soy Lucía Lagunes Huerta, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana aquí en una emisión más de la Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Tenga excelente semana, Angélica, Imelda y nuestra audiencia. Gracias por estar. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.